estáis presentes, así como los que nos acompañan a través del Zoom. Deseo que tengáis un feliz sábado y que Dios os bendiga muy, muy grandemente. Quiero informaros que muy prontito un hermano muy amado nuestro hermano Josep Bardés, va a ser intervenido, y para que desde ya, hermanos, nos unamos en oración para que con la ayuda de Dios todo vaya muy bien, ¿vale? Será en breve, en unos días. Y luego, aunque ya se ha dicho en los anuncios, a través de nuestro responsable de ministerio personal, apenas en 2 semanitas va a comenzar la campaña de evangelismo. Y en este año la temática va a ser diferente a otros años, porque viendo la gran problemática que hay en nuestra sociedad y también algunos hermanos en nuestra iglesia, se va a tratar principalmente sobre salud mental, con un enfoque espiritual, por supuesto. Y para ello vamos a tener al pastor Roberto Morán, que él es, además de pastor, psicólogo clínico. Y yo le propuse la opción de poder hacer visitas durante la semana para aquellos hermanos o amigos que tengan necesidad de un profesional cristiano. Así que todos aquellos que estén interesados en que se les visite, cuando él venga dentro de 2 semanitas, pues nos encantará que aprovechemos su visita para que pueda ser pues una gran bendición para todos, de verdad. Y os animo a que desde ya vayamos haciendo una lista de personas a quienes invitar. Yo en breve os voy a pasar un vídeo que le pedí que se grabara para nuestros amigos, ¿vale? Lo compartiré para que todos lo compartamos, de tal manera que muchas personas se puedan beneficiar de la visita de nuestro querido pastor Roberto Morán. Muy bien, hace unos días, justo el fin de semana pasado, tuve la ocasión de estar en la convención pastoral, desde el jueves hasta el domingo, y tuvimos con nosotros a un matrimonio muy especial, porque son los responsables a nivel mundial del Departamento de Familia. Y justamente presentaron o mencionaron una problemática que está afectando a nuestras familias. Y es de eso de lo que hoy quiero hablar. Aunque ellos solamente lo mencionaron, yo en el tiempo que tengo voy a intentar detenerme en ello, ¿vale? De hecho, el título de esta semana es «Protege tu hogar ante la intromisión tecnológica». Creo que es un tema de bastante actualidad y he visto la necesidad de que hablemos hoy sobre ello. Entonces, estaréis de acuerdo conmigo, hermanos, en que vivimos en la era digital, en el que la tecnología ya no se ha convertido solamente en una herramienta, sino que forma parte de nuestra existencia. Los teléfonos inteligentes, las redes sociales, los videojuegos y el contenido en línea interminable son ahora nuestros compañeros constantes. Entonces, las familias hoy en día ya no solamente viven en sus casas, sino que viven en ecosistemas digitales. Y es que la tecnología, como todos sabemos por experiencia, ha traído bendiciones, sobre todo para aquellos que vivís lejos, o sea, que vivís aquí pero tenéis familia lejos. Gracias a las nuevas tecnologías os podéis comunicar con países que están a miles de kilómetros, que antes era impensable porque era un dineral hablar con Venezuela, con Bolivia, con Argentina. Echabais la moneda, yo recuerdo cuando estudié en Argentina, 20 euros no llegaba a 5 minutos. Ahora hablamos gratis gracias a las nuevas tecnologías, ¿verdad? Entonces nos ha traído esta bendición de poder comunicarnos durante tiempo de una forma pues mucho más económica. Estamos teniendo oportunidades para el evangelismo, nos enriquecemos con predicadores de otras partes del mundo o con temas espirituales. Es decir, nos ha traído bendiciones, pero también está trayendo peligros, adicción, distracción, vínculos familiares quebrantados y corrupción moral. Esta es una triste realidad, hermanos. Sabéis que, según estudios, sabéis que sobre todo en Estados Unidos se hace mucho estudio de todo.
Según estudios que se han realizado, 1/3 de los adolescentes, cuando tienen problemas, ¿sabéis dónde buscan ayuda? A la inteligencia artificial. Y creen que esa ayuda que reciben es mucho más eficaz que una ayuda presencial de una persona humana. Pero no solamente eso, hermanos. Según un estudio, más del 80% de la generación Z, que son las personas que han nacido desde 97 hasta el 2012, que son los llamados nativos digitales, indican, hablamos de un 80%, que no les importaría casarse con la inteligencia artificial en un futuro. Quiero que veáis cómo está nuestra sociedad, hermanos. Y me he quedado con 2 puntos porque no hay tiempo para hablar más. Para que veáis de qué forma se ha inmiscuido en nuestras vidas las nuevas tecnologías. Por eso, ¿qué pretende esta predicación? Apoyar a las familias, porque todos yo creo que sufrimos este problema. Los que estamos aquí no estamos aislados de esta realidad. Entonces, apoyar, no rechazándola, pero sí dando herramientas para saber cómo utilizarla de una forma útil. Entonces, decíamos que la tecnología rara vez irrumpe en nuestras vidas de una forma brusca. Normalmente se introduce silenciosamente. Esa aplicación nueva, esa red social que poco a poco vamos instalando, ese juego inofensivo, esa serie que todo el mundo está viendo y del que todo el mundo habla, pero que de alguna forma nos va robando horas. Y no solamente roba horas, desaparecen las cenas en familia, desaparecen las conversaciones, de alguna forma nos van aislando de ese núcleo que Dios ha creado como es la familia. Por eso mirad lo que nos dice el Señor en Efesios, en el capítulo 5, para que tomemos conciencia consciente de esta realidad. Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16, mirad lo que nos dice. Creo que estos versículos son tan aplicables a nuestros días y tienen una vigencia más de lo que pudo tenerlo a lo largo de la historia. Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16. Nos dice lo siguiente: mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios. Ser sabios a la hora de seleccionar o de dejarnos llevar lo que nos están queriendo vender. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Lo que estoy haciendo, donde me estoy sumergiendo, lo que estoy viendo, ¿realmente es algo que me está edificando, que me está construyendo, que me está uniendo con mi familia? ¿O de una forma solapada y silenciosa me está aislando y me está impidiendo vivir la bendición de estar con los míos, que un día no estaré? Mirad lo que dice en Palabras de Vida del Gran Maestro apoyando esta idea. Dice: nuestro tiempo pertenece a Dios, cada momento es suyo y nos hallamos bajo la más solemne obligación de aprovecharlo para su gloria. El tiempo es de Dios. Él en estos momentos puede hacer esto y hacer que desaparezcamos, porque Él es el soberano. Yo no soy la dueña de mi vida. Yo soy la mayordoma de mi vida, la que gestiono mis talentos, mis recursos, mi tiempo, pero mi vida es de Dios. ¿Cuántos casos tenemos de personas que las han desahuciado, las hemos puesto en oración y han vivido años? Porque es Dios el que tiene la última y la primera palabra. Por eso, si el tiempo es un regalo de Dios,
¿cómo lo estamos empleando? ¿Cómo lo estamos empleando? Por otro lado, es importante que entendamos que la tecnología, que todo eso que estamos mirando no es neutral, no hay neutralidad. Cada plataforma, cada algoritmo está diseñado para captar y mantener nuestra atención. Está diseñada para moldear nuestros hábitos, nuestros deseos, incluso nuestras maneras de manejar el mundo. De hecho, la sociedad de hoy no tiene nada que ver a la sociedad de hace apenas 5 años, porque las noticias que escuchamos y que nos bombardean hoy en día no son las mismas que hacía 5 años. E igual sería interesante que analicemos, que tengamos una visión crítica y veamos cuáles son las redes, los programas, las series que más de moda están y cómo está influyendo en las noticias de cada día, para que veamos que realmente se transmiten mensajes que la gente está integrando en su vida y está influyendo en su comportamiento. Por eso, para los que somos padres de familia, para los que tenemos aún a nuestros hijos en casa, qué importante que nos preguntemos, ¿qué están viendo nuestros hijos? ¿Qué historias están escuchando o viendo en las redes sociales? Quizás están viendo comparaciones donde se burlan de otras personas o donde ponen ideales de belleza que van a influir en su vida y no van a valorar lo que realmente son, sino el llegar a un ideal de belleza inalcanzable. Están viendo imágenes sensuales que les están desinhibiendo y están influyendo quizás en su comportamiento. Qué importante es que como padres estemos pendientes de todo esto, porque, ¿sabéis? Todo esto va a influir en sus decisiones, en sus hábitos y en el contenido que van a tener en su mente, lo cual se va a resumir en su comportamiento. ¿Por qué hay tantos jóvenes que hoy no quieren saber nada de Dios? Porque ven programas que ridiculizan a Dios. Tristemente, esa es la realidad. Lo que vemos influye en nuestras filosofías, en nuestros gustos, en nuestras decisiones. Por eso, quizás las nuevas tecnologías son las que están discipulando a nuestros hijos en vez de nosotros. Hay una cita muy buena y que todos conocemos en el Conflicto de los Siglos que dice, en la página 543, dice, hay una ley de la naturaleza intelectual y espiritual según la cual modificamos nuestro ser mediante la contemplación. Es decir, somos lo que contemplamos. Hace 10 años no escuchábamos violaciones grupales. Ahora sí. Y encima niños que no están ni desarrollados sexualmente. ¿Por qué ocurren estas cosas? ¿Qué están viendo? Este es un ejemplo de la realidad de nuestros días. Dios diseñó un ideal para las familias. En Deuteronomio, vamos a volver al libro de, cerca, se ha leído Josué, vamos a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Mirad qué consejos tan sabios nos deja el Señor y que anhela que este ideal lo vivamos en nuestras familias. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Bueno, desde el 5, hermanos, desde el 5. Llamarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el deseo de Dios para cada uno de nosotros, pero sobre todo para los progenitores, para los que dan ejemplo a los niños y a los jóvenes. Amar a Dios de todo corazón. ¿Y cómo expresamos ese amor? Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas
estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esa es la voluntad de Dios para las familias. Y cuando así lo hacemos, pues esto contribuye para que nuestros hijos tengan valores y sepan, tengan la capacidad de discriminar el bien del mal. Y para que eso ocurra, tiene que haber una vida juntos, conversación, enseñanza, relación. Porque solamente a través de esa vida juntos se transmite una experiencia. Pero ¿qué ocurre cuando cada componente del hogar está perdido en su habitación, en ese mundo digital? Tristemente, están siendo alimentados nuestros niños y nuestros jóvenes de otros contenidos que no están alimentando ni fortaleciendo su fe. Y eso va a contribuir para que luego sean, pues tristemente, víctimas de una filosofía llena, pues, de contenidos que no les ayudan a estar cerca de Dios, sino todo lo contrario. Por eso la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿ha reemplazado el teléfono inteligente a la Biblia como centro del hogar? Esta es una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Ha reemplazado el smartphone, el teléfono inteligente, a la palabra de Dios? Esta palabra viva, esta palabra que tiene poder, que tiene capacidad de transformar corazones, que da esperanza, da fortaleza, da consuelo, a un aparato rectangular con luces que solo distrae y no aporta nada más. Redimir el tiempo, otro punto. Los jóvenes de nuestros días ignoran las maquinaciones de Satanás. Por lo tanto, los padres debieran estar alerta en estos tiempos peligrosos, trabajando con perseverancia y laboriosidad para protegerlos del primer ataque del enemigo. Debieran instruir a sus hijos cuando están en el hogar o cuando van por el camino a levantarse y acostarse. Conducción del niño, página 446. Esto se dijo hace 100 y pico años. ¿Creéis que hoy en día no tiene vigencia estas palabras? ¿Cuánto necesitamos, hermanos, como padres, progenitores o hermanitos más pequeños que tenemos a nuestro lado, velar por ellos? Porque vivimos en una sociedad hedonista, egoísta, donde lo que imperan es ese tipo de mensajes. No imperan al amor, al servicio, a la humildad, a la mansedumbre. Imperan a que yo soy el mejor y si puedo sacar una mejor versión física de mí misma, voy a hacer lo que sea para conseguirlo. ¿Pero qué provoca todo eso? Provoca un vacío existencial impresionante. Porque hay tantos jóvenes con depresión, jóvenes adictos a cosas, porque no les llena este mundo. Por eso, cuánta responsabilidad tenemos los adultos, como padres, como tíos, como hermanos mayores, para velar por lo que ven nuestros niños. Por eso, la importancia de la presencia, el estar presentes. Hoy en día, debido al sistema de vida en el que nos está tocando vivir, no estamos todas las horas que quisiéramos con nuestros hijos o con nuestros seres queridos porque tenemos que trabajar. Pero ¿qué ocurre si encima llegamos y nos enganchamos a nuestro influencer favorito o a nuestro programa favorito? En vez de haber presencia, que es lo que nos roba la tecnología. Tenemos un modelo por excelencia, Jesús. Jesús estaba presente. Jesús estaba presente. Por eso cuando estaba con las personas les miraba a los ojos, a los enfermos los tocaba, abrazaba, hacía sentir a través de su presencia lo importante que eran. Pero es que hoy es igual. La presencia marca la diferencia. Me da pena que los viernes no tenemos presencia.
pero bueno, por lo menos a través del Zoom podemos comunicarnos, aunque no es lo mismo, hermanos. Qué bonito es cuando nos podemos abrazar, podemos mirarnos a los ojos, es muy diferente. Pero hoy en día, como decimos, tristemente, la familia está físicamente presente, pero mentalmente muy ausente, totalmente ausentes, porque el niño, la niña, el hijo está pensando en lo que ha visto y está incluso maquinando o elaborando el mensaje que ha recibido. Y sin darnos cuenta, los padres, está produciéndose posiblemente un cambio en su mentalidad y en su vida. ¿Por qué? Por lo que está siguiendo y lo que está escuchando. Y que va a tener una influencia pues muy grande y poderosa en sus decisiones. Por eso, como padres, tenemos el deber sagrado de permitir que Dios nos guíe, nos instruya y nos dé la sabiduría para saber cómo manejar esta situación. Porque hoy en día el enemigo está trabajando tan poderosamente para alejar el corazón de los hijos a los padres y para meter, como decimos, contenidos que son realmente peligrosos. Entonces, bueno, hemos mencionado un poco la realidad. Ahora vamos a ver, pues, realmente esos peligros, que, bueno, aunque todos ya los conocemos, ¿no? Cada vez hay más estudios que demuestran cómo la tecnología puede afectar directamente al cerebro. Luego desarrollaré un poquito más este punto gracias a mi amiga Rosa. Tenemos el privilegio de tener a una neuróloga con nosotros y me dio una lección sublime. Pena que no voy a poder decirlo todo, pero hay que ver cómo influye en el cerebro, hermanos. Luego hablaremos de ello. Cuando los jovencitos se meten a Internet, ya sea a su red favorita, a ese juego en red, a ese YouTube, a lo que sea, está habiendo una descarga de dopamina, que luego desarrollaremos más esta idea. La dopamina es un neurotransmisor, lo mismo que la serotonina. Es un chute de felicidad. Entonces, ¿qué ocurre? En vez de ser una herramienta, ese teléfono inteligente, llega a ser algo vital en su vida. Y ahí ya está siendo un problema, porque continuamente hay una descarga de un neurotransmisor que no tiene por qué estar tan activado, tan excitado, porque eso traerá problemas, como luego veremos. Por otro lado, ¿qué ocurre cuando un jovencito manda un contenido y no tiene likes? Eso va a afectar también a su autoconcepto o a su autoestima. O sea, cada vez hay más estudios que demuestran que todo eso tiene un efecto muy negativo en los jovencitos. ¿Por qué? Porque su autoconcepto o su autovalor ya no va a depender de su esfuerzo cotidiano, de que sea una persona con disciplina, que sea un estudiante, una persona educada, un buen deportista. No, va a depender que haya muchos deditos hacia arriba, aunque lo que comparta sea tonterías. ¿Nos damos cuenta, hermanos, de dónde estamos llegando? ¿En qué se están basando los niños, los jóvenes, incluso algunos adultos, para tener autoestima? Solamente en deditos hacia arriba, no en lo que hayan luchado, lo que hayan conseguido en la vida, de su carácter, de esos defectos de carácter que con la ayuda de Dios hayan conseguido. No. Por eso qué importante es que los padres trabajen esta parte y les recuerden que el verdadero valor no se lo dan los likes, se los da a un Dios que le ama con amor eterno, hasta el punto de estar dispuesto a morir por ellos. Qué labor tan importante tenemos los padres, los hermanos mayores, los tíos, para hacer comprender esto a nuestros niños y a nuestros jóvenes. La ruptura en la comunicación, lógicamente, bueno, está implícito en todo lo que estamos mencionando. Muchos matrimonios se rompen porque no se construyen, porque no hay tiempo para dialogar. Venimos del trabajo, estamos cansados y en vez de sentar y hablar, abrir nuestros corazones, ¿cómo ha ido? ¿Te acuerdas que te dije, tuve problemas con aquel compañero? Mira, al final, gracias a Dios, se solucionó. ¿Qué tal con el colegio? Aquel compañero que te hacía bullying.
¿Os imagináis cuánto dolor se evitarían esos niños y adolescentes si se comunicaran con sus papás? Estos niños que necesitan ser aceptados en el grupo y por llevar gafas o tener el defecto físico que tengan o simplemente por ser introvertido, quizás le están haciendo bullying, pero no hay comunicación en su casa y como consecuencia hay un sufrimiento y una carga psicológica tremenda. Y eso puede traer consecuencias serias en su vida, porque no hay comunicación. Por eso, qué importante es que sigamos lo que dice la palabra de Dios en Santiago, en la carta de Santiago, en el capítulo 1, versículo 19. Mirad lo que nos dice Santiago 1, 19. Santiago 1, 19. Nos dice: por eso, mis amados hermanos, todo hombre, mujer, joven, todo ser humano, sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Para ser pronto para oír y tardo para hablar, hay que comunicarse. Necesitamos escuchar. Qué importante es que dediquemos tiempo a escuchar. Cuando alguien nos abre el corazón, sea nuestro novio, nuestra novia, nuestro cónyuge, nuestro hijo, podemos entrar en su mundo y poder ayudarle o poner en oración ese problema que nos está expresando. ¿Y cuánto dolor podemos evitar? Pero el problema de las tecnologías nos aísla, no hay comunicación o la comunicación es muy superficial porque nuestra mente está llena de lo que hemos visto y no del problema que tenemos a nuestro lado. Yo recuerdo a mi mamita, que ya no la tengo a mi lado. Mi madre le gustaban mucho las novelas. Siempre decía, esta va a ser la última, porque duraban 100 y pico capítulos. Esta va a ser la última, pero siempre estaba enganchada a alguna novela. Y recuerdo que un día le dije algo que le ofendió un montón. Le dije, Amacho, tú vives las novelas como si fueran una realidad. Lo vivía tanto y hay gente que tiene ese problema. Lo que escucha, lo que ve, entra tanto en su vida que lo vive como una realidad, aunque no cuentan mentiras, pero están alejados de la realidad. Están invisibles a la realidad, pero hablo de padres, hablo de madres, hablo de personas que tienen una autoridad y que tienen una responsabilidad y no están, porque prefieren creer las mentiras y sufrir con las mentiras en vez de escuchar a ese hijo que quizás está peleando con ese compañero que se burla de él o que está luchando con ciertas tendencias o adicciones, pero no estamos. Otro peligro, exposición a la corrupción. Y no os digo nada que no sepamos, hermanos. La tecnología se puede usar para exaltar a Jesús, conectar con otros para el Evangelio, y así lo hacemos, o por el contrario, se puede convertir en un canal para inmoralidades, violencia, acoso en línea, falsas ideologías y seductoras desviaciones espirituales. Porque a veces escuchamos mensajes espirituales que dan pena, que realmente confunden. Por eso, como dice Primera de Pedro, en el capítulo 5, versículo 8, este versículo que creo que hoy en día tiene también mucho poder, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos dice lo siguiente: sed sobrios, equilibrados, lúcidos, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y hoy en día, tristemente, lo está haciendo de una forma tan seductora, tan atractiva, a través de esos dispositivos rectangulares de lucecitas de colores. Lamentablemente, hoy nuestro enemigo merodea devorando las mentes y corazones de jóvenes y adultos. De igual manera, redirigiendo su afecto hacia las relaciones que han desarrollado en las tecnologías.
y no cultivando la relación que tiene a su lado. Porque son relaciones que yo cuento lo que quiero contar, lo que quiero que esa persona sepa de mí, aunque sea totalmente falso, en vez de cuidar y cultivar las relaciones que tenemos a nuestro lado. Por eso, como padres, tenemos que ser más intencionales, buscando sabiduría divina para utilizar la tecnología de manera que sea un aliado que fortalezca a las familias. Porque hay contenidos maravillosos. Nosotros conectamos con Hub Media y a nivel mundial hay páginas muy bonitas de adoración a Dios que enriquecen a las familias. Seamos sabios, hermanos. Seamos intencionales y busquemos esos canales que edifiquen, que construyen, que fortalezcan los valores que queremos transmitir a nuestros hijos. Y ahora sí que voy a ser lo más rápida posible porque no me quiero alargar mucho. A nivel neurológico, madre mía, el daño que está haciendo las redes sociales y las nuevas tecnologías. No voy a poder decir todo lo que me dijiste, Rosa. De hecho, yo creo que tendríamos que dar un tema sobre esto. A nivel neurológico está haciendo tanto daño las nuevas tecnologías. La dopamina, como hemos dicho, es la que más se activa y más aumenta como recompensa. Es como cuando vamos a un centro comercial a relajarnos o a comprar, de repente sentimos una energía que no es la misma que sentimos cuando vamos a trabajar. ¿Y qué es eso? La dopamina. O cuando tenemos el postre al final de la comida, que estábamos toda la semana esperando ese postre. Aunque estemos llenos, sentimos un algo especial, la dopamina. Es decir, aumenta cuando hay una recompensa, al igual que la serotonina. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se utiliza de una forma excesiva las nuevas tecnologías, se está activando excesivamente. Entonces, ¿qué ocurre cuando se producen excesivamente? Desgraciadamente, la dopamina, en su justa medida, favorece la creatividad, sobre todo en los niños, porque tiene otras muchas funciones, además de producirse cuando hay placer. Cuando está demasiado en el torrente sanguíneo de un niño o de un joven, esa creatividad que tenía que ir desarrollándose de una forma natural, cuando llegan adultos, esa creatividad ya no existe. Y son personas huecas, vacías, faltas de ideas y de valores. Y esto es lo menos grave. Esto es lo menos grave. Hay una sobreestimulación del sistema nervioso central que produce impaciencia, lo queremos ya, necesidad de inmediatez. Y cuando no lo tiene, se producen problemas neuroemocionales. Eso significa que nuestro propio sistema nervioso, el encéfalo, así como el cerebro, llega a convertirse en una necesidad fisiológica. Es decir, llega a formar parte de la esencia de esa persona. Una necesidad fisiológica es el hambre, la sed, ir al baño, algo involuntario. Pues esa impaciencia llega a formar parte de esa persona porque ha afectado el sistema nervioso. Tú lo explicarás mejor, Rosa. Luego afecta el neurocórtex. El neurocórtex es la corteza más nueva del cerebro. Entonces, ese neurocórtex retrasa el desarrollo, produciendo trastornos del sueño, afecta la concentración y la tensión ocular. También produce déficit de atención e hiperactividad. Si hubiera aquí maestros o profesores, dirían, eso es todo lo que yo sufro con mis alumnos. Esta es la realidad hoy en día. Trastorno de ansiedad generalizada o estrés, trastorno depresivo mayor. Todo esto lo viven la mayoría de los niños de 4 a 12 años cuando están expuestos a las nuevas tecnologías más de 3 horas. Afecta al hipocampo, que es el que se encarga del aprendizaje, y baja el rendimiento, reduce la memoria, sobre todo memoria a largo plazo, no hay retención. Entonces leemos la Biblia, pero decimos, ¿qué he leído? Se nos ha olvidado.
Ya no es problema solo de la edad, también es del tiempo excesivo que se dedica a las nuevas tecnologías. Provoca trastornos psicóticos como es el TOC o trastorno obsesivo compulsivo, puede llegar a producir epilepsia, síndrome de piernas inquietas, parálisis de Bell, que es una parálisis repentina en un lado de la cara debido a la afectación del nervio séptimo, del séptimo nervio craneal y mucho más, hermanos, a nivel neurológico y mucho más. No me quiero alargar y por eso corto un poco la información, pero es tremendo el daño psicológico, además de moral, además de relacional, que producen las nuevas tecnologías. Entonces, ¿qué estrategias podemos tomar como familias? Porque vamos a convivir con ellas. Entonces, ¿qué podemos hacer? En primer lugar, antes de establecer reglas familiares, vamos a compartir con nuestra familia el deseo de conectarnos como familia más profundamente, como familia y sobre todo con Dios. Y para ello vamos a compartir los beneficios que esas decisiones nos van a reportar, a estar más unidos, a tener más confianza, a tener más salud mental y a poder desarrollarnos más como individuos. Entonces, cuando potenciemos los beneficios, aunque no va a ser fácil al principio, sobre todo si nuestros niños y nuestros jóvenes están muy enganchados, pero poco a poco se irán viendo los beneficios. Entonces, se pondrán reglas familiares, por ejemplo, nada de teléfonos durante las comidas, no dispositivos en los dormitorios, que se ha comprobado que las luces en la oscuridad favorecen el insomnio, y la adoración familiar también antes de ir a descansar. Sabéis que los jóvenes hoy, para mantenerse despiertos, toman bebidas energéticas, por eso han crecido tanto las bebidas energéticas. Antes había solo una marca, el Red Bull. Ahora hay infinidad de marcas, desgraciadamente. Entonces, ¿por qué? Porque están hasta muy altas horas de la noche y luego tienen que ir a clase por la mañana. No se enteran de nada, porque están dormidos. Por eso, como padres, seamos sabios. Nada de móviles cuando vayan a dormir. Que necesitan la alarma, se compra un despertador. Que no sea el móvil la alarma. Cada vez hay más psicólogos y psiquiatras que lo recomiendan. Que dependamos menos del dispositivo, hermanos. Luego, modelar hábitos saludables. Por ejemplo, vamos a dejar todos los móviles y nos vamos a ir, pues tal día a la naturaleza. Vamos a ir al campo o vamos a hacer actividades que no se necesite el móvil. Nuestra vecina, la señora Dolores, está enfermita, pues vamos a ir a visitarla. Que tenemos a alguien en la familia, tenemos una gala en la familia, prepárale una canción. Mamá le va a preparar un bizcocho. ¿Qué os parece si vamos a visitarla? Y vamos a alegrarle la vida. Y estamos predicando el Evangelio. O sabemos de un compañero de trabajo que se acaba de divorciar, lo está pasando mal. Vamos a organizar una visita. El móvil se queda en el bolso si queréis, pero no vamos a depender de él. Organicemos programas, hermanos, seamos inteligentes, porque esto puede marcar la vida de nuestros niños, nuestros jóvenes y nuestras propias vidas. Como dice el libro de conducción del libro, grandes responsabilidades descansan sobre los padres. Ellos deben esforzarse fervientemente para cumplir con la misión que Dios les ha asignado. Cuando vean la necesidad de doblegar todas las energías del ser para la obra de preparar a sus hijos para Dios, desaparecerá una gran porción de esa frivolidad en la que nos encontramos y ese fingimiento innecesario que ahora se ven en tantos padres. Considerarán que ningún sacrificio ni ninguna tarea son demasiado grandes para capacitarlos a prepararse para encontrarse con el Señor con gozo. Esta es una parte preciosísima de su servicio como seguidores de Dios y ellos no se pueden permitir descuidarla.
Nuestros hijos están unos añitos, a veces nos pensamos que van a estar eternamente. La vida es un flash, pasa demasiado rápida y lo que hoy no hagamos ya no se va a hacer. ¿Y cuántos padres, a cuántas familias me toca atender con problemas muy graves con sus hijos? Problemas que se podían haber evitado si hubieran doblado más las rodillas cuando tenían a sus hijos. Si hubieran buscado más la dirección y la sabiduría de Dios cuando tenían a sus hijos. Porque oramos después por ellos. Pero ahora es el tiempo de actuar. Porque mañana puede ser demasiado tarde. El Señor en su palabra, por amor a nosotros, separó un día. Nos dice la Biblia en Génesis 2 que lo bendijo y lo hizo santo, porque Dios quería que descansemos ese día. Pero Él nos invita no solamente a descansar físicamente, sino también que descarguemos de esa carga psicológica que tenemos cuando nos conectamos con las tecnologías. Ojalá podamos decidir también descansar de las tecnologías. Y si lo usamos, que sea para escuchar un concierto de música sacra, para escuchar una predicación o algo que realmente nos eleve a Dios. Nada más. Porque entonces realmente descansaremos. Por eso, como digo, hermanos, el sábado es la oportunidad que Dios nos da para desintoxicarnos también de la tecnología. Y bueno, y ya terminando, la importancia de reemplazar y no solo quitar. No conseguimos nada quitando. Por naturaleza somos rebeldes. Entonces, si nos lo quitan, van a tener nuestros jóvenes más ganas de conseguirlo. Entonces, hagámosles ver la importancia de que sean sabios, de que sepan elegir contenidos que les ayuden a ser mejores personas, o que utilicen esas aplicaciones que las hay, que les ayudan a adquirir buenos hábitos, porque las hay. Hay cosas buenas. Entonces, esa también es nuestra responsabilidad. Entonces, ya concluyendo, hermanos, qué importante es que tomemos en cuenta como padres, como tíos, como hermanos mayores, ¿a quién queremos servir? ¿Quién queremos que sea nuestro Dios? Entonces, la pregunta que nos lanzaría hoy Josué es, escoge a quién servir, o al Dios de los cielos y su palabra, o ese dispositivo que te llena la cabeza de todo tipo de contenidos que te distraen y te desvía la mirada de lo que realmente es importante. ¿A quién adorarás? ¿A Cristo o a la pantalla? ¿A los valores y recompensas eternas o a píxeles temporales? La tecnología, si la usamos bien, puede ser un excelente siervo, pero si la usamos mal, un terrible amo. Si Cristo es el Señor de nuestra mente y de nuestro corazón, entonces la tecnología ocupará el lugar adecuado, como si fuera, como una herramienta para glorificar a Dios y no como un ídolo que consume nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma y nuestras familias. Por eso, mis queridos hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos dé la sabiduría para saber gestionar nuestro tiempo, para entender que cuando estamos con la familia es para construir esos lazos familiares, con nuestro cónyuge si lo tenemos, con nuestros hijos, con nuestros seres queridos, porque no siempre estará a nuestro lado. Y que ese tiempo podamos ser una bendición. Y quiero acabar ya con el texto que se encuentra en Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Que dice lo siguiente, Ezequiel 36, 26.
os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ese es el anhelo de Dios para cada uno de nosotros, porque nos ama, porque desea que tengamos una relación plena con Él, que no haya intermediarios, que no haya otras voces u otros mensajes que eclipsen su voz. Que el Señor nos bendiga a todos para que así sea. Amén.